llevaron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Cristo fue crucificado y estaban entrando a una fiesta, la de la Pascua, tenían que bajarlo apuradamente? No quería que su cuerpo estuviera ahí en un día tan importante en su sistema religioso de los judíos. Entonces lo bajaron rápidamente y nos dice que José de Arimatea lo envolvió en lienzo y puso lienzo de lino y puso un poquito de nardo de olor fragante, pero fue tan rápido que puso 100 libras y lo alzó, porque ya era cuestión de horas antes de sacrificar los corderos y sentar. Bueno, ya habían sacrificado, pero para sentarse a la Pascua. Y interesante que José, en ese acto de amor para el Señor, se descalificó sentar en la Pascua esa noche. Pero yo creo que fue la última Pascua que él celebró después de aprender cómo Cristo resucitó y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y las tardes ahí, cuando baja el sol el viernes, ya no es viernes, es sábado, empieza el día de los judíos en el calendario que manejaban. Atardecer era el fin de ese día y era ya el comienzo de sábado. Entonces el cuerpo de Cristo tenía que estar en la tumba antes que llegara el día de reposo. Pero igual, como el sábado al atardecer ya no es sábado, ya se considera domingo. Entonces el sábado por la tarde, ya cuando atardeció, ya cuando bajó el sol, las mujeres podían ir a comprar. No lo podían hacer el día de reposo, las tiendas iban a estar cerradas. Era ilegal para ellos hacer trabajo. Pero nomás bajando el sol y las tiendas abrían, porque sabían que la gente estaban todo el día en casa y sin comprar, entonces las tiendas abrían. Entonces consiguieron las especias aromáticas sábado por la tarde, que ya era considerado domingo. Pero muy de mañana, el primer día de la semana, dice en verso 2, eso ya es domingo, amaneciendo. Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermanos, tenemos a estas mujeres que acercaron a la tumba y ellas tenían la expectativa de ungir el cuerpo de Jesús como un acto de amor, como un acto de servicio. La Biblia dice que estas mujeres seguían a Jesús desde Galilea. Desde el comienzo de su ministerio, habían varias mujeres que seguían a Jesús y ministraban a Jesús y sus discípulos. Son las que ayudaban en las preparativas de la comida y esas cosas. Y pues ellas servían al Señor. Pero vamos a ver con estas mujeres, como vamos a ver también con María Magdalena, como vamos a ver con los discípulos que iban en camino a Emaús y los discípulos que estaban encerrados, que no era suficiente servir al Señor. Estas mujeres venían con ganas de servir al Señor y ungir su cuerpo, pero necesitaban un encuentro con el Salvador resucitado. Y la resurrección es tan importante para nuestra fe, que Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo escribiendo a la iglesia sobre la importancia de la resurrección, porque había algunos negando la resurrección al fin del tiempo y también en eso negando la resurrección de Jesús. Y Pablo dijo, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. En 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Pero eso es tan importante entender, y no solamente entender, pero creer que Cristo resucitó. La persona que no cree que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, no ha nacido de nuevo. Y no tiene su nombre aún escrito en el libro del Cordero. Pero lo bueno es que tenemos un Dios paciente. Vamos a ver a través de esta historia de resurrección
Y cuando digo historia, estoy hablando de algo histórico, no un cuento de hadas. Estamos hablando de una historia. Y hay más documentos sobre la vida histórica de Jesús que cualquier otra figura de la historia. Hay más escritos sobre Jesús que Alejandro Magno, más nadie niega la existencia de Alejandro Magno. Hay más escritos sobre la vida y la resurrección de Jesús en la Biblia, y hay historiadores extrabíblicos que también escribieron sobre este judío de Nazaret. De tal forma que el calendario que tenemos hoy, el año 2025, marca su nacimiento, su vida, su nacimiento, su ministerio, cambió la historia del mundo alrededor de todo el mundo. Estaba viendo un documental el otro día sobre el cambio del calendario gregoriano, y había un país, no me acuerdo cuál fue el último en aceptar el calendario en 2018. Apenas dijeron, ok, vamos a adquirir al calendario. Era un país árabe que no quería y resistía, pero para hacer negocio en este mundo todos tienen que tener la misma fecha en el calendario. Pueden buscar eso en Google, a ver cuál fue el último país en aceptar el calendario gregoriano, aunque fue establecido más de 400 años. Algunos estaban muy resistentes, obviamente por tener otra fe, pero no podían negar la existencia de Jesús. Y es interesante, los musulmanes no niegan la existencia de Jesús. En la Biblia de ellos, el Corán, está escrito sobre Jesús. Ellos lo tienen nomás como profeta, pero ellos no niegan la existencia de Jesús. Los hindúes tampoco, los budistas, nadie niega que Jesús existió. Hay algunos que están, no sé en qué otro mundo, que dicen que Jesús no existió. Hay más evidencia que Jesús existió y que resucitó. Pero mira esto, las primeras personas en negar la resurrección o dudar de fueron los que estaban más cerca de él. Estas mujeres que le servían no pensaban encontrar la tumba vacía. Los discípulos no van a creer cuando ellos le dicen que vieron a Cristo resucitado. Y vemos que tenemos un Dios de paciencia que sabe. Nadie aquí puede decir que yo la primera vez que me predicaron el evangelio yo lo acepté. Yo dije, de aquí soy. No, todos luchamos a creer y no creer, enfrentados con nuestro pecado, enfrentados que no podemos hacer nada para agradar a Dios y llegar al cielo. La verdad es que Cristo murió en mi lugar y Él sufrió lo que yo merecía. Muchas veces escuchamos eso y negamos. Murió por ti, no por mí. O sea, yo con Dios estoy bien. O sea, no soy mala gente. Ayer fuimos a evangelizar. Pero mi estrategia es que primero empecé una entrevista con la gente. Tengo mi canal de YouTube y empecé que estamos entrevistando gente aquí en Sábado de Gloria. ¿Cómo celebra la Sábado de Gloria? Y muchos, pues como se debe, mira cómo aquí tenemos de esto y aquello, y aquí venimos para pistear. Ok, ¿y cuántas veces has venido primera vez? Y ahí primero hacerlos cómodos conmigo, ¿verdad? En cámara. Que mandaran sus saludos a sus familiares y luego dije, oye, ¿tiene algún significado espiritual para usted? Pues se supone que sí. Ok, porque esta es la Semana Santa, ¿verdad? Viernes Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo. ¿Cree usted eso, que Cristo murió por sus pecados? No, pues sí, es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Y mañana, el domingo, vamos a celebrar que Él resucitó. ¿Usted cree eso? ¿Que Él resucitó, Él murió y resucitó por tus pecados? No, pues sí, eso es lo que nos inculcaron, ¿verdad? Y los incomodaba con esa verdad. Decía, si Pablo dice que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, ¿has sido bautizado en Cristo Jesús? No me acuerdo, tenía 2 meses, pero sí me bautizaron. Ok, entonces los que han sido bautizados en Cristo Jesús murieron al pecado y ya no viven en el pecado. Y si resuciten, ya tienen una nueva vida en Él. O sea, en el bautismo es un símbolo, entierro del viejo hombre y resucitar una vida nueva. ¿Crees que tu vida debe ser impactada por la forma en que Cristo murió por tus pecados? Pues sí. Tal vez debes de vivir de otra forma. Si esto es verdad, que Cristo murió por ti, ¿no crees que debes de vivir por Él?
Pues tratamos de hacer lo bueno y todos, ayer sin excepción de una persona, todos decían, si trato de hacer lo mejor que puedo. Tengo malas noticias, no se trata de hacer lo mejor que puedo. Estas mujeres estaban sirviendo, estaban dispuestas a servir al Señor. Pero no era suficiente que ellas sirvieran al Señor, necesitaban un encuentro con Cristo resucitado. Ellos llegaron y ver la piedra removida y nos dice en Mateo 28, acompáñenme a Mateo 28, verso 2. Empezamos en verso 1, Mateo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Así es que vieron la piedra removida, el ángel estaba dentro de la tumba y en este momento María Magdalena corrió, fue a buscar a Pedro y a Juan. Vemos ahora Juan capítulo 20, verso 1 a 3. Juan 20, verso 1 a 3. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió, fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena tampoco creyó que Jesús había resucitado. ¿Verdad? Y vamos a ver también esa experiencia que ella tuvo que tener con Cristo resucitado. Ella va con Simón, Pedro y Juan. Ellos tampoco le dijeron, pues es que resucitó. No sabías, él nos dijo antes. No, ellos van corriendo porque piensan que alguien había robado el cuerpo. Ahora regresamos a Marcos capítulo 16. Verso 5 dice, entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo. Jesús les había dicho las semanas antes de su muerte, estaba preparando sus discípulos para su muerte y su resurrección. Y les había dicho, van a golpear al pastor y todas las ovejas van a esparcir, pero no se preocupen, yo les espero en Galilea. Pero se habían olvidado. El miedo nos hace olvidar las promesas. Por eso cuando pasamos por circunstancias, por luchas, por cosas que nos hacen un shock, muchas veces olvidamos de las promesas. Entonces el ángel aquí, el mensajero, tenía que recordarles de las promesas del Señor. Ahora vamos a ver lo que dijo Lucas en Lucas 24:6. Lucas 24:6. Y estoy tratando de darles como un corrido de tiempo, cómo sucedieron las cosas. Porque a veces leemos una parte, leemos otra parte, y que no había aquí esta persona, y dónde, por qué no mencionaron. Y entonces cuando vemos todos juntos, vemos cómo sucedió. En verso 6 dice que el ángel les dijo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdase cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser resucitado al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y todos los demás. Pero en camino, ellas corriendo a buscar a los apóstoles, algo sucedió. Vaya conmigo a Mateo 28 una vez más.
En Mateo 28, verso 8, dice que ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor, nota eso, tenían temor. Y Marcos ya nos dijo que por el miedo no dijeron nada a nadie. El miedo, aparte de que los hace olvidar, nos hace también enmudecer. Que no hablamos, que no comunicamos el dolor que tenemos, el miedo, nuestros problemas. Tendemos a aislarnos y cerrar todo ese dolor que tenemos. Pero sabiendo eso, que iban con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Verso 9 dice, de repente Jesús les salió al encuentro diciendo saludos. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dice? No teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Mira, no era suficiente que estas mujeres iban sirviendo al Señor, porque nadie llegará al cielo por servir al Señor. Por todo el servicio que puede entregar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Aunque regalaras todas tus cosas y dieras tu dinero a los pobres, eso no te da entrada al cielo. Un servicio al Señor no es suficiente para llegar al cielo. Necesitaban un encuentro con el Señor resucitado. Y digo esto a todos, no hay ninguna religión, no hay ninguna obra que pueda hacer el hombre más que creer en el Salvador resucitado. Por eso Jesús no dijo, está bien, tienen buen corazón, venían para servirme, está bien, no necesitan un encuentro conmigo, no necesitan creer que resucité. No, Jesús los paró y le dije, espérense, no temen. Y lo abrazaron, lo adoraron, cayeron a sus pies, tuvieron un encuentro con el Señor Salvador. Porque aunque sirvieran con todo el corazón, no era suficiente para que llegaran al cielo. Tuvieron que tener un encuentro con Cristo Jesús. Y hay quienes piensan que por ser buena gente o portarse bien, pueden impresionar a Dios y que Dios les dará entrada al cielo. Perdón, nadie llegará. Hay cristianos que también piensan que su relación con Dios depende de sus buenas obras. Perdón, Pablo dijo, nuestras buenas obras son como trapos sucios. No impresionamos a Dios con nuestras buenas obras. Pero ya en Cristo Jesús, teniendo un encuentro con Él, somos revestidos en su justicia. Y en Cristo lo que hacemos en agradecimiento es ya un olor fragante para el Señor. Y así lo acepta. Pero no para ganar al cielo, sino en agradecimiento. La segunda persona que vamos a ver es ahí en Marcos 16, 9. Vamos a ver María Magdalena, porque ella corrió. Ella no escuchó al ángel. Ella no estaba allí cuando Jesús salió al encuentro de las otras mujeres. Ella corrió. Pero dice aquí en verso 9, después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Okay. Antes que Jesús se presentara a esas mujeres, Él presentó primero a María Magdalena. Y vamos a leer eso en Juan 20. Pero aquí vamos a ver, hubo una gran transformación en la vida de María Magdalena. Amén. Tenía 7 demonios. Y cuando los judíos usaban el número 7, estaba diciendo el número perfecto, el número completo. Era alguien completamente endemoniada. Y Cristo la liberó. Dice aquí que fue de ella que le liberó de los 7 demonios. Pero amigos, hermanos, no es suficiente experimentar un cambio de vida. Lo dejé ahí un momento porque muchos de nosotros pensamos que nuestro testimonio nos da validez. Pero ¿has hablado con un alcohólico anónimo? Cuando ya no son anónimos y quieren decir a todos cómo cambiaron el programa de 12 pasos, les rescató. ¿Alguna vez has escuchado un testimonio de un alcohólico que dejó de tomar? Sí, los 12 pasos. Entonces un cambio de vida no es suficiente para decir que yo llego al cielo porque dejé mi vicio. No, en muchas religiones hay transformaciones.
Hay gente que estaban haciendo lo malo y empieza a hacer lo bueno. Eso no es suficiente para llegar al cielo. Perdón. No llegaremos al cielo porque dejamos de fumar o dejamos de tomar o dejamos de andar como locos. No, no, no. Llegamos al cielo por tener fe en Cristo resucitado. Entonces Jesús va a tener un encuentro con ella. Porque aunque la liberó de los demonios, no es simplemente ser libre de nuestros pecados. Necesitamos una relación con Cristo. Vaya conmigo ahora a Juan capítulo 20, verso 11. Juan capítulo 20, verso 11. Juan ya nos dijo que ella corrió, regresó con el apóstol Juan y con Pedro y vieron que la tumba estaba vacía. Ellos ya regresaron con los otros discípulos. Ellos no tuvieron a Cristo en ese momento. Pero dice en verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro al sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos blancos, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Ella experimentó un gran cambio en su vida, pero ella necesitaba un encuentro con el Señor, el Salvador resucitado. Aun cuando entró, imagínense, ahí están los ángeles vestidos blancos y ella está tan desorientada que ni siquiera le pone atención y piensa que Jesús es el jardinero. Y le dice, oh, ¿dónde está? No, pues María, hey, soy yo. Y ella, wow. Ella necesitaba ese encuentro, verlo resucitado. Porque nuestra fe, nuestra esperanza está en base a un Cristo, un Redentor resucitado. Verso 10, ya regresamos a Marcos 6. Verso 10 dice, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. Referencia a los discípulos, fue encontró a los discípulos, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Estos eran los 11 discípulos. Eran los discípulos que vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces. Eran los discípulos que estaban en el barco cuando Cristo se les vino caminando sobre las olas. Le vieron calmar las olas y el viento. Vieron a Jesús resucitar a Lázaro. Y al escuchar que Él mismo resucitó, ¿no lo creen? ¡Wow! ¡Qué paciente nuestro Dios! Yo doy gracias a esto. Toda la semana estoy leyendo esto y doy gracias porque Dios ha sido tan paciente con mi incredulidad. Dios ha sido tan paciente las veces que yo dudo que si Él puede o no puede hacer algo que me ha prometido en su palabra. Cuando Él dice que siempre nos dará una puerta para escapar la tentación y yo no lo creo y me caigo en tentación y Dios es paciente para nosotros cuando somos incrédulos. Tenemos un Dios paciente, pero no los iba a dejar en esa incredulidad. Cristo ya trae en la mira un encuentro con sus discípulos. Primero encuentra a dos que estaban saliendo de Jerusalén, ya iban al campo. Mira lo que dice en Marcos 16, 12. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. ¡Wow!
Ahora, si fuéramos a Lucas 24, no tenemos tiempo para leer todo de esto, pero en Lucas 24:13 dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. A este punto, estos hombres dicen que Jesús es un buen maestro, un profeta que obró poderosamente. Tenían esperanza en Él. Ahora les voy a decir otra cosa que tal vez les va a hacer un shock. No es suficiente tener esperanza. No es suficiente desear un día que Dios tenga misericordia de nosotros. Ayer, conversando con gente, algunos ya ebrios decían: no, pues ojalá Dios me deja entrar, pues sí. Si no, vamos con aquel otro, ¿verdad? Y eso no te preocupa, les dije. Eso no te preocupa. No, pues yo que espero que Dios ha de ser bueno. Yo espero que Dios. No es suficiente esperar en un Dios bueno. Y hay gente que aún esperan en Jesús. Pero no es lo mismo. La Biblia dice: arrepiéntese y cree en Él. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. No es suficiente simplemente esperar: ay, que Dios va a ser bueno conmigo, yo espero que sí. No. Necesitamos una conversión, necesitamos una relación con el Cristo resucitado. Dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí dice confesar con la boca y creer con el corazón. Hay una de esas cosas que yo puedo testificar, que si confiesas con tu boca. Pero lo que ningún ser humano puede testificar, y si realmente has creído en el corazón. Pero si realmente has creído con el corazón, esa fe llevará y traerá frutos en tu vida. Habrá frutos de esa fe: arrepentimiento, acercamiento a Dios, alejamiento del pecado. De lo que Pablo habló: si has muerto en Cristo, ya estás crucificado al pecado, ya no vives en el pecado. Y habrá una diferencia. Cristo luego reveló quién era a estos dos discípulos. Él les dio una prédica que cuando llego al cielo quiero ver si tienen ahí copias para ver eso en vivo, ¿verdad? Lo pueden poner y verlo en la pantalla, ver la conversación que Jesús, porque dice desde Moisés, Él explicó cómo las escrituras hablaban de Él y cómo decía que era necesario que el Cristo muriera y resucitara. Entonces, Cristo les dio una prédica. El primer de predicar sobre la resurrección fue Él. Y todavía estaban como: wow, ok, vénganse con nosotros a nuestra casa. Y en el partimiento de pan reconocieron que era Jesús. Por eso celebramos la Santa Cena y en el partimiento de pan reconocemos a Jesús. Y ellos tuvieron ese encuentro con Jesús porque no era suficiente que ellos esperaban. Y mucha gente van por la vida sin ninguna certeza, ninguna convicción, pura esperanza de que tal vez Dios va a ser bueno.
Ahora vamos a ver estos discípulos que estaban llorando y lamentándose. Verso 14, regresando a Marcos 16. Después se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Vamos a parar ahí. Porque Cristo lo primero llega con sus discípulos y los reprende. Porque no habían creído. Las mujeres vieron a Cristo resucitado. O sea, primero María Magdalena y todas las demás. Pero tal vez, como los hombres muy machos, estas mujeres están locas, ¿qué van a hacer? Que negaron. Pero ya llegaron dos de ellos, dos hombres, que habían visto a él, que sentaron a la mesa con él. No, sí es él. Y abrió la palabra. ¿Y cómo ardían nuestros corazones, verdad? Sí, ardían nuestros corazones cuando él compartía la palabra. Y los otros discípulos todavía, no, ustedes están como las mujeres, ¿cómo que están? No, están volados, no. Y luego Cristo aparece y los reprende, porque no habían creído. No habían creído a los que habían visto a Jesús resucitado. Otra vez, vuelvo a decir, estos discípulos estaban con Jesús desde el comienzo de su ministerio. Algunos de ellos estaban cuando Jesús convirtió agua en vino. Algunos estaban ahí cuando empezó a sanar a los leprosos, a levantar a los cojos, a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, soltar la lengua de los mudos, y estaban ahí verlo caminar. O sea, todo ellos vieron, pero no es suficiente ver milagros. No es suficiente que te enchina la piel y sientes emoción porque has visto cosas maravillosas. No. Ellos necesitaban un encuentro con Jesucristo resucitado. No era suficiente que habían dejado sus casas, sus familias para seguirlo, que lo seguían por casi 3 años. No era suficiente. Necesitaban un encuentro con Cristo resucitado. Vamos ahora a ver lo que pasó cuando Jesús apareció a ellos en Lucas 24. Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Los otros discípulos regresaron y le dijeron, Cristo apareció. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Eso es lo que Cristo los reprendió, eso es lo que dijo. ¿Ya? ¿Por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo eso, les mostró las manos, los pies. Como ellos todavía no lo creían, mira, todavía no lo creían. A causa de la alegría, porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? O sea, ya la tristeza, ya el temor se convirtió en alegría, pero todavía estaban asombrados, todavía no lo creían. Y les dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos le presentaron parte de un pescado asado. Ahorita lo que están oliendo no es pescado asado, es carnita asada, pero vamos a disfrutar eso después. Pero ahí le dieron un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después de eso Jesús le dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Espero que hoy en esta ya tarde Dios ha abierto algunas mentes aquí. Tal vez algunos de ustedes llegaron porque es costumbre, tradición o alguien les invitó. Y tal vez como mucho de nuestra cultura has pensado que solo se trata de hacer lo mejor que uno puede. Tal vez doy un poquito de dinero, tal vez hago esto y aquello para impresionar a Dios.
Pero Dios, yo espero que Él sea buena gente y me deje entrar al cielo. Sí, no acostumbro a orar y a leer la Biblia. No, pero esos son para los radicales, ¿no? Yo nomás quiero que Dios sea buena gente conmigo y me deja entrar. Mira, nadie va a entrar al cielo por servirle. Nadie va a entrar al cielo ni siquiera por dejar pecado. Nadie va a entrar al cielo porque creen que Jesús es un buen maestro y tienen esperanza en que Dios sea buena gente. Llegaremos al cielo por creer en Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Es clave para todo. Y ahora después podemos servirle. Ahora después podemos ser transformados. Y podemos poner nuestra esperanza en Él. Por eso es que Pablo dijo a la iglesia de Tesalonicenses, no se entristezcan como los que están afuera y se entristezcan sin esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y Pablo, escribiendo a los romanos, a los corintios, habla de Cristo siendo la garantía para nosotros de una resurrección también. En 1 Corintios 15:20, Pablo dice algo, contestando su primera pregunta, que si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es falsa. Pero él dice en verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya la muerte entró por un hombre. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahí está el clave. Tenemos que estar en Cristo. Ahora en un momento les voy a dar oportunidad de responder al mensaje del Evangelio. Pero el Evangelio es buenas noticias cuando primero aceptamos las malas noticias. Las malas noticias es que no podemos servir al Señor suficientemente para impresionarlo y llegar al cielo. No podemos transformar nuestras vidas para impresionarlo y entrar al cielo. Ni siquiera podemos tener esperanza. Tenemos que tener una conversión. Tenemos que tener un encuentro con Cristo resucitado. La manera que eso funciona es creer. Señor, yo creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo que Él pagó el precio de mi pecado. Él sufrió lo que yo merezco sufrir. Y resucitó en el tercer día, venciendo mi pecado y venciendo mi enemigo, la muerte. Y cuando crees eso, lo confiesas con la boca y lo crees en el corazón, la Biblia dice que serás salvo. Y ser salvo, tu nombre va escrito en el libro del Cordero, el libro de la vida. Y eso va escrito en la sangre de Jesús que jamás se borrará. Pero vuelvo a decir, no se trata por obras, se trata de tener un encuentro por medio de la fe con Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias en este día. Como llega otra vez el calendario, como cada año, Dios, nos das una oportunidad más de ver la cruz y de ver la tumba vacía y a examinarnos y preguntar si he tenido un encuentro con Jesús. Esos encuentros que cambian mi vida y comienza una relación. Dios, pido por todos los que están aquí, que han escuchado el mensaje, que si alguien aquí no ha tenido ese encuentro, que por fe piden, Señor, tener ese encuentro contigo. Y que no solamente sea un encuentro de hola y adiós, sino que sea un encuentro que comienza una relación caminando contigo, orando y conociéndote a través de tu palabra. Pido, Dios, que tocas corazones y abres mentes, Señor, con tu palabra. Obra, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora mantén los ojos cerrados.